con epilepsia. A esto se añade que las personas con epilepsia y sus familias son frecuentemente víctimas de la estigmación y la discriminación. Este tiempo de la pandemia de COVID-19 ha hecho aún más complejo el escenario y hoy ustedes tendrán la oportunidad de escuchar algunas reflexiones sobre el tema por expertos que nos honran con su presencia. Tenemos la participación del doctor Carlos Acevedo, que es neurólogo infantil, director del Centro Colaborador de la OPS-OMS en Chile, que presentará el tema Perspectivas y desafíos de la epilepsia durante la pandemia. También contamos con la participación del doctor Marco Tulio Medina, que es el director regional para América Latina de la World Federation of Neurology y también es el director del Centro Colaborador de la OPS-OMS en Honduras, quien discutirá las consecuencias neurológicas agudas y de largo plazo del COVID-19. Nos honra con su presencia la presentación de una experiencia vivencial por parte de Micaela Sofía Ventazo, que es de Chile, y yo les hablaré un poquito de ella cuando empecemos nuestra presentación. El tiempo de este webinar es muy corto, pero a pesar de que es muy corto, esperamos que sea una oportunidad en América Latina y el Caribe para que los trabajadores de la salud profundicen su conocimiento en el diagnóstico y manejo de personas con epilepsia en el contexto del COVID. Para cerrar el webinar, vamos a contar con la presencia del doctor Mario Alonso Vanegas, presidente de la región latinoamericana de la Liga Internacional contra la Epilepsia, y es también el director del Centro Internacional de Cirugía de Epilepsia, quien nos hará unos breves comentarios a manera de resumen y lecciones aprendidas. Para dar apertura a este webinar, contamos con la presencia del doctor Renato Olivera de Sosa, quien es el jefe de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias, quien nos dará entonces ahora las bienvenidas para el evento. Doctor Renato, el micrófono es suyo. Gracias, Claudina. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este es un webinario muy importante para nosotros y para nuestra región. Soy Renato Olivera, jefe de la Unidad de Salud Mental y Uso de Sustancias en la OPS en Washington. Esta actividad que hoy desarrollaremos es parte de los esfuerzos de cooperación técnica que la Organización Panamericana de la Salud realiza para fortalecer y mejorar la atención a las personas con epilepsia en la región de las Américas. Tema que, por otra parte, se estará abordando en el contexto de una pandemia global que azota al mundo ya por más de un año. La pandemia de COVID-19, sin lugar a dudas, ha impactado en la oferta y la calidad de los servicios de salud para las personas con epilepsia. Y como ustedes conocen, este trastorno neurológico, si no se trata oportuna y adecuadamente, produce serios daños físicos y psicológicos, así como problemas sociales que son agravados por la pobreza. Por otro lado, también debemos estudiar y atender las consecuencias neurológicas del COVID-19, aspecto que será objeto de discusión en este webinario. Algunos estudios apuntan a que 1 de cada 3 personas diagnosticadas con COVID-19 padece un trastorno psiquiátrico o neurológico en los 6 meses siguientes al inicio de la enfermedad. La alta carga asociada a la epilepsia y otros trastornos neurológicos va ligada a profundas inequidades. Casi el 80% de las personas con epilepsia vive en países de ingresos bajos y medios. A esto se adiciona el hecho de que la brecha terapéutica es superior a 75% en los países de ingresos bajos y a un 50% en los de ingresos medios. La inacción para resolver esta brecha de atención tiene serias consecuencias e influye en el desarrollo social y económico de los países. Sin embargo, existe evidencia que revelan que aproximadamente una cuarta parte de los casos de epilepsia son prevenibles y que el 70% de los afectados pueden vivir sin crisis si son tratados con algunos fármacos antiepilépticos básicos que son muy efectivos y de bajo costo. Además, es posible y viable integrar la epilepsia en la atención primaria,
extendiendo la cobertura de los servicios de salud y garantizando así que todas las personas con epilepsia tengan acceso a tratamientos oportunos y de calidad. Si bien es cierto que se ha avanzado en la atención de salud a las personas con epilepsia, aún hay barreras y dificultades. Entre los grandes desafíos que enfrentamos, vale la pena mencionar continuar fortaleciendo la primera línea de contacto de las personas con epilepsia con el sistema de salud, es decir, la atención primaria, aumentando la capacidad resolutiva en el campo de las enfermedades neurológicas. Asegurar el acceso a los medicamentos antiepilépticos esenciales y otras formas de tratamiento. Mejorar la comprensión pública de la epilepsia y reducir el estigma. De tal manera, fomentamos la lucha contra el estigma y la discriminación que sufren las personas con epilepsia. Educar a las personas con epilepsia y sus familiares para mejorar la comprensión de su condición y empoderarlos para que busquen la atención adecuada. Fomentar que todos los países de Latinoamérica y el Caribe desarrollen planos nacionales sobre la epilepsia. Promover la salud cerebral implica reducir los factores de riesgo y proporcionar acceso a los servicios de salud. Y asegurar que en el escenario de la terrible pandemia que hoy nos afecta, las personas con epilepsia continúen recibiendo la atención que merecen. Pero hoy también nos alienta a observar cómo la problemática relacionada con la epilepsia gana cada vez más terreno y se coloca en las agendas nacionales de salud de muchos países. En noviembre de 2020, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución en la que pidió al director general de la OMS que elaborara, en consulta con los Estados miembros, un plan de acción mundial intersectorial sobre la epilepsia y otros trastornos neurológicos. Este es un proceso en marcha en el cual la OPS y muchos gobiernos estamos colaborando muy activamente. No solo se espera la participación de los gobiernos, sino también de múltiples actores de la sociedad civil, incluyendo a los usuarios de los servicios de salud y sus familiares. Mi reconocimiento a las dos organizaciones que trabajan con la OPS en este empeño. Me refiero a la Liga Internacional contra la Epilepsia, ILAE, y el Buró Internacional contra la Epilepsia, IBE, con las cuales hemos venido trabajando de la mano en las últimas 2 décadas. Hoy hemos invitado a los directores de los centros colaboradores de la OMS en Honduras y Chile, que han sido clave en los esfuerzos de cooperación técnica con los Estados miembros, incluso desde antes de ser reconocidos como centros colaboradores. Ellos nos expondrán algunas de las experiencias y lecciones aprendidas en la atención a la epilepsia en medio de un grave clima sanitario creado por el COVID-19. Un agradecimiento muy especial a Micaela Sofía Betanzo de Chile, quien generosamente aceptó la invitación a exponer sus propias vivencias sobre el tema. Muchas gracias, Micaela. Agradecemos a los expositores su disposición a participar en este evento y aportar su valiosa perspectiva a todos los participantes que se han conectado vía virtual. Apreciamos su interés en el tema. Finalmente, reitero una vez más que la OPS está en la disposición de continuar colaborando con todos los países del continente americano, gobierno y otros aliados para afrontar los enormes desafíos que enfrentamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la bienvenida de parte de doctor Renato Olivera, quien es el jefe de la Unidad de Salud Mental. Gracias. Entonces, damos ahora espacio para iniciar este webinar y lo iniciamos, como lo mencionaba el doctor Renato Olivera. Para nosotros la colaboración técnica con nuestros centros colaboradores es muy clave, pero también es muy clave que tengamos la participación de personas que viven con epilepsia. Nos da muchísimo gusto dar la bienvenida a Micaela Ventazo, pero la conocen muchos como Miki. Ella es una joven ganadora por Latinoamérica
ganadora por Latinoamérica del premio Sacar la epilepsia de las sombras, o sea, el Golden Light Award del año 2019 del International Bureau for Epilepsy, y también ha escrito un libro, el libro que se llama Vivir a Pleno, patrocinado también por la Liga Chilena de Epilepsia y lanzado en marzo de este año, en donde ella nos cuenta con su experiencia de vida con esta condición. Micaela, adelante y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, bueno, primero que todo les voy a decir que si me da una crisis, ya saben que es completamente normal en mí. Y bueno, primero que todo quiero agradecerles el que me hayan invitado a participar. Yo soy Miquela Betanzo Quiero, más conocida como Miki. Vivo en Santiago de Chile, tengo 26 años y desde los 7 tengo una epilepsia de difícil manejo, resistente a todo fármaco y tratamiento. Mi condición no me permite estar sola, ya que tengo crisis de día, de noche, despierta, durmiendo. Bueno, y entonces por eso siempre tengo que estar acompañada, ya sea por mis hermanos, mi mamá o por mis amigos. Me deben cuidar mientras me ducho, debo subir y bajar las escaleras con alguien de la mano por si me llegara una crisis. De hecho, mi pieza o mi cueva, como la llama mi familia, está abajo o en el primer piso. Pero anteriormente mi pieza estaba en el segundo piso y la de Martín, que es uno de mis hermanos, abajo. Un día me dio una crisis muy fuerte mientras bajaba las escaleras, así que se decidió intercambiar las piezas. De esa forma evito el tener crisis y correr el riesgo de tener accidentes en las escaleras. En la casa tenemos piscina y al meterme también debe cuidarme a alguien. La verdad es que no acostumbro a meterme mucho en la piscina, pero las veces que lo hago debe ser junto a alguien más. Así prevengo el ahogarme en el caso de tener una convulsión dentro del agua. Cuando empiezo a tener crisis muy fuertes y comienzo a tener caídas, tengo un casco con el que protejo mi cabeza de los posibles golpes. Para las crisis y las convulsiones que tengo durante la noche, tengo un timbre con el que puedo dar aviso para que vengan a ver. En el caso de que estas se alarguen mucho, utilizo unos medicamentos anticonvulsivos de emergencia. Por otro lado, tengo contratado servicios de emergencia, pero es algo que utilizo muy a lo lejos, porque ya que esto es algo que tengo desde los 7 años, que es muchísimo tiempo atrás, acá lo saben manejar a la perfección. Bueno, y así voy tomando distintas precauciones para cuidarme de las crisis. Me pidieron que les cuente cómo ha sido para mí el vivir en tiempos de pandemia, pero dado a mi tipo de epilepsia, yo digo que de alguna forma siempre he vivido en modo cuarentena, pero lo que sí ha cambiado es que ahora mi familia también pasa muchísimo tiempo en la casa. Entonces, ahora he podido compartir mucho más tiempo con ellos. Ellos trabajan y estudian desde la casa, pero en los tiempos libres hemos buscado distintas formas de entretenernos durante la cuarentena. Hemos cocinado, hemos visto películas, jugado juegos de mesa y otras muchas cosas. Para mí, dentro de todo, hay cosas buenas de estar en cuarentena, porque me he sentido muchísimo más acompañada. Ahora almorzamos y cenamos juntos, cosa que muy rara vez hacíamos antes de estar en cuarentena. Por otro lado, creo que de cierta manera ahora mis hermanos y bueno, mi familia, los que viven conmigo en general, pueden entender un poco mejor cómo es el vivir casi sin salir de la casa. Bueno, igual menciono que en realidad esto no es algo que a mí me complique mucho, porque es algo que ha sido así para mí desde, bueno, los 7 años, pero en el fondo es como desde siempre, porque no es algo que
que sea nuevo. Bueno, continúo. Y ahora que la mayoría de los trabajos son vía online, tengo la esperanza del poder trabajar. Participo en una fundación que originalmente se dedica a promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual por medio de distintos proyectos de entretención. Pero este año también la fundación ha incorporado un programa de inclusión laboral para personas con discapacidad intelectual leve, llamado Vértebra, donde tengo clases todos los días para trabajar en atención al cliente. Bueno, y después de este proceso, al finalizar la práctica, espero que alguna empresa requiera de mis servicios para así comenzar a trabajar y poder poner en práctica todo lo que pueda aprender durante la formación. Bueno, también, igual ya les contaré un poco, pero les voy a contar porque esta presentación tiene el nombre de Vivir a Pleno. Durante el año 2019 y el año 2020 dediqué gran parte de mi tiempo a escribir un libro que titulé Vivir a Pleno. Este libro que contaban que estrené este año, bueno, ese. Yo lo escribí principalmente con el objetivo de poder contar mis experiencias de cómo es vivir con una epilepsia de difícil manejo y crisis a diario. Creo que este libro no solo puede ayudar a las personas que tienen epilepsia, sino también a distintas personas que de alguna u otra forma se relacionan con ella, ya sea familiares, amigos, cuidadores, psicólogos, médicos, etc. En el libro cuento cómo lo he vivido, cómo me he sentido, pero sobre todo, y creo que lo más importante que traté de destacar, comunicar y transmitir, es que a pesar de tener epilepsia y de tener crisis todos los días, sí se puede ser feliz y vivir plenamente. Si les interesa leer el libro, lo pueden encontrar en mi perfil de Instagram de forma digital o ingresando al sitio web de la página de la Liga Chilena contra la Epilepsia, a quienes aprovecho de agradecer muchísimo por haber creído en mí y por todo el apoyo que he recibido de su parte al crear el libro. A quienes quieran un ejemplar impreso, pueden contactarme también vía Instagram escribiéndome por interno, para así poder ver la forma de entrega. Y bueno, me pueden encontrar con el usuario @miki.betanzo. Es muy importante reconocer que hay aproximadamente 50 millones de personas con epilepsia alrededor del mundo y que solo el 30% de los pacientes somos refractarios. El resto de los pacientes pueden hacer una vida muchísimo más independiente. Y seguramente a ellos sí les ha cambiado mucho la forma de vida en tiempos de pandemia, por el tener que estar en sus casas durante la cuarentena. El año 2019, tuve el gran honor de ganar este premio que me otorgó la International Bureau for Epilepsy, llamado Sacar la epilepsia de las sombras. Este reconocimiento se le es entregado a un joven con epilepsia por cada continente. Así que ahora tengo amigos en Estados Unidos, en Escocia, en Uganda, en Irán, en Australia y también en Indonesia. A ellos les pregunté cómo ha sido vivir en pandemia y efectivamente me di cuenta que es así, que a ellos sí les ha afectado mucho más el estar en cuarentena y en estos tiempos de COVID. Liz, que es mi amiga que vive en Estados Unidos, fue mamá en plena pandemia. Me contó que a ella sí le ha afectado bastante, tanto el tener epilepsia por el hecho de no poder conducir, porque los médicos no sabían qué podía pasar con su embarazo. Pero sobre todo le ha afectado mucho el hecho de tener que estar encerrada con su hijo y tener que hacerle un examen de PCR cada vez que su pequeño tiene tos. Bueno, eso es lo que les puedo contar acerca de mi experiencia de COVID
y mi epilepsia. No sé si represento a todas las personas que tienen epilepsia, ya que anteriormente les contaba que tengo una epilepsia de difícil manejo. Bueno, pese a esto y a tener crisis permanentemente, intento ver la vida de la forma más positiva posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Micaela. Mira, me pusiste muy, muy emocionada porque a pesar, como dices tú, vives en una cuarentena, como también me lo recordaba una de mis colegas, lo que tú acabas de decir, que tú vives en una, me gusta la frase, donde dice, vivir con epilepsia para ti es como vivir permanentemente en cuarentena. Pero sabes cómo vivir a pleno, y creo que esta es una experiencia fabulosa para todos para todas las personas que están con nosotros escuchándote. Bien merecido todo lo que has logrado hacer por todo tu Muchas trayectoria. gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo estoy segura que vamos a tener la oportunidad de que te hagan algunas preguntas al final de las presentaciones. Para los que nos están escuchando, acaba de hablar Micaela, más conocida como Miki, ¿es verdad? Así que también le vamos a pedir si en algún momento que pongamos en el chat cómo se puede acceder a tu libro que acabas de escribir. Tenemos más de 90 personas que se han unido con nosotros. Quiero decirles que ahí está el chat para que puedan escribir, pero también tenemos la sección de preguntas y respuestas para que nos vayan haciendo sus preguntas y así no dejarlas a último momento. Tenemos el lenguaje de señas, que también para que ustedes lo puedan seguir. Y hay en la traducción simultánea pueden ir en inglés o en español. Así que estamos muy, muy, muy emocionados de tener este webinar y que contamos con presentaciones que estoy segura que les van a agradar. Ahora pasamos a la presentación del doctor Marco Tulio Medina, que es el director del Centro Colaborador de Honduras. Adelante, doctor. Muchas gracias. En primer lugar, deseo agradecer a la Organización Panamericana de la Salud, a el doctor Renato Oliveira, asimismo a la doctora Claudina Cayetano y a mis distinguidos colegas, como también a Micaela, cuyo mensaje me ha impactado enormemente. Soy el director del Centro Colaborador de Investigación e Intervención Comunitaria en Epilepsia. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y mis objetivos educativos durante esta presentación son entender la patofisiología de la infección por COVID-19, tanto del sistema nervioso central como periférico, y entender las principales manifestaciones agudas y complicaciones de la COVID-19 y asimismo entender las complicaciones neurológicas del síndrome de post-COVID, actualmente conocido también como long COVID. Los contenidos de esta charla versarán sobre 5 puntos: sobre el virus SARS-CoV-2, sobre la patofisiología y neuropatofisiología, las manifestaciones agudas y complicaciones, las complicaciones neurológicas de long COVID y asimismo, finalmente, las conclusiones. Este es el virus del SARS-CoV-2, cuyo nombre fue acuñado por la doctora Almeida con el nombre de coronavirus debido a las características ultraestructurables que resemblaban o parecían ser la corona solar. Aquí vemos el artículo original publicado en 1967 por la doctora Almeida y el doctor Tyrrell sobre los primeros coronavirus descubiertos. El coronavirus y este grupo de coronavirus pertenece a la orden de los nidovirales. Y los coronavirus, propiamente dicho, pueden ser divididos en 4 géneros: alfa, beta, gamma y delta. El SARS-CoV-2 pertenece a beta.
Aquí vemos esta clasificación sobre el orden de los nidovirales, la familia de los Coronaviridae y la subfamilia de los Coronavirinae, y además una familia adicional que se denomina Torovirinae. En los Coronavirinae están los géneros alfa, beta, gamma y delta que yo les hacía mención. Esta es la estructura genómica del virus, lo cual es muy importante tener en cuenta, donde vemos 4 proteínas estructurales. La de la espiga o espícula, que se denomina S, la del envoltorio, E, la M de membrana y N de la nucleocápside. Es casualmente aquí donde, particularmente en la proteína estructural S, donde ocurren las mutaciones de las variantes. Vemos el sistema de replicación del virus, el cual se une a el receptor AC2 y requiere de una enzima que se denomina TMPRSS2, y posteriormente el virus o el virión es liberado con su ARN. El ARN se traduce en proteínas por la maquinaria celular y posteriormente ocurre una replicación compleja tanto del ARN como de las proteínas, las cuales son ensambladas y posteriormente liberadas. El SARS-CoV-2, aquí vemos la estructura de esa espiga y vemos la nucleocápside, la membrana y la envoltura. Como sabemos, el coronavirus fue inicialmente identificado en murciélagos y posteriormente a través de otro mamífero, probablemente el pangolín, pasó al ser humano. Existe en la patofisiología 3 fases o estadios completamente bien definidos. El estadio 1 o de infección temprana, el estadio 2 pulmonar, que se divide en 2A y 2B, el estadio 3, que es la fase hiperinflamatoria, pero actualmente se está considerando ya una 4ª fase, que es el long COVID que yo les hacía mención. La respuesta inmune es crucial en este proceso y aquí podemos ver la síndrome de liberación de las citoquinas, en las cuales podemos identificar, número 1, la activación de estas citoquinas proinflamatorias, la activación de las células mononucleares, de la daño a las células endoteliales, que esto es algo crucial que quiero que ustedes recuerden, donde se ocurre una liberación del activador del plasminógeno y también del factor de von Willebrand, asimismo como en el caso de la activación de las células mononucleares, del factor tisular que produce una activación de la coagulación intravascular. Y esto mencionaba el tema del daño del virus hacia el sistema endotelial, porque en el mundo tenemos un problema gravísimo que es el síndrome metabólico, que está relacionado a la obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemia. Y en el caso de las Américas, esto es un problema serio, lo cual es un proceso que hace una sinergia con el daño que produce al virus al sistema endotelial. La disfunción endotelial representa una reducción de la dilatación vascular dependiente del óxido nítrico, y esta combinación de alteraciones tales como la hipertensión, diabetes, el tabaquismo, el aumento del colesterol LDL, de la homocisteína, produce un estrés oxidativo que lesiona el endotelio y produce una disfunción endotelial. De tal manera que personas con estas condiciones tienen un riesgo elevadísimo a fallecer y a tener complicaciones médicas durante la infección por COVID, asimismo como complicaciones neurológicas. El óxido nítrico es fundamental en el rol de la homeostasis del sistema nervioso central, y el primer descubrimiento de la sustancia o de las sustancias más importantes del endotelio, como era el óxido nítrico, fue descrito por Furchgott y Sawatzky en Nature en 1980. El doctor Furchgott ganó el premio Nobel a raíz de eso. El doctor Sir Salvador Moncada hizo el descubrimiento en 1987 del óxido nítrico.
Dentro de la pato o neuropatofisiología, para producir lesión del sistema nervioso central, hay varios mecanismos, pero algunos son desconocidos. Dentro de los mecanismos están la infección directa, los fenómenos parainfecciosos, postinfecciosos y vasculares. En el sistema nervioso central, uno de los primeros síntomas asociados al SARS-CoV-2 y que tiene una implicación neurológica es la anosmia, donde se observa una afectación del epitelio respiratorio, del epitelio olfatorio y también del bulbo olfatorio, que es una estructura neurológica muy crucial. Hay que recordar que en la patofisiología, entonces, la asociación de una disfunción endotelial provocada por las enfermedades que hacía mención, particularmente el síndrome metabólico asociado a la endotelitis, puede producir un mayor daño, asimismo como los estados protrombóticos y el embolismo, pero como mencionaba previamente, la invasión directa al sistema nervioso central, las secuelas autoinmunes, el daño mediado por la hipoxia, los problemas proinflamatorios sistémicos que producen secuelas y la posibilidad de un daño a la barrera hematoencefálica. Aquí vemos un diagrama de las áreas cerebrales donde eventualmente produce daño el SARS-CoV-2, particularmente el bulbo olfatorio que hacía mención previamente, la circunvalación de temporal media, asimismo la corteza frontal, la corteza motora y el área del bulbo donde están los centros respiratorios. Muchas veces la hiperventilación de estos pacientes no es mediada por pulmón propiamente dicho, sino por afectación del núcleo ventrolateral a nivel vulvar. Por supuesto, la lesión a nivel de la barrera hematoencefálica es un factor crucial y la Federación Mundial de Neurología con nuestro comité desarrolló un análisis de las manifestaciones neurológicas agudas y complicaciones del SARS-CoV-2 que ustedes pueden leer en el Journal of the Neurological Sciences y que también fue publicado en Lancet Neurology. De tal manera, pues, que las manifestaciones neurológicas representan entre el 36.4 al 69% de pacientes hospitalizados por la COVID-19, dentro de las cuales se encuentra el delirio, la confusión, la disfunción ejecutiva, las alteraciones olfatorias y del gusto, el dolor de cabeza, la alteración de los y signos del tracto córtico-espinal y mareos, pero asimismo enfermedad cerebrovascular, síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Miller-Fisher, la encefalitis y mielitis, así como la encefalopatía necrotizante aguda y lesiones desmielinizantes del sistema nervioso. Aquí vemos entonces una revisión de los primeros casos reportados. Cefalea puede ser bastante elevado, como sabemos, agitación y delirio igualmente hasta el 69%, alteración de la conciencia en el 22%, anosmia y hiposmia que puede ser hasta el 85% y alteraciones del gusto hasta el 88%. La enfermedad cerebrovascular, particularmente isquémica y hemorrágica, asimismo como trombosis del seno cerebral y fenómenos cardioembólicos. Pero por otro lado puede haber hipoperfusión frontotemporal en pacientes con cuidados intensivos que puede provocar que los pacientes no se dan cuenta de su estado grave. Y la trombosis venosa que yo hacía mención podía ocurrir hasta el 31%, asimismo hemorragia subaracnoidea y encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica. La meningoencefalitis puede asociarse con crisis convulsiva y este es un aspecto importante porque pudiera posteriormente ser secuela de una epilepsia estructural, encefalopatía con alteración de la conciencia y crisis de nuevo, particularmente crisis tónico-clónicas, de tal manera de que personas con epilepsia previa pueden, si tienen una afectación del sistema nervioso central, pueden empeorar su problema, su condición neurológica. Asimismo, la mielitis y las manifestaciones del sistema nervioso periférico y músculo pueden ser entre ellas dolor neurítico, Guillain-Barré,
el síndrome de Miller-Fisher, que es una variante del Guillain-Barré, la polineuritis craneales y pérdida de la auditiva neurosensorial, así como dolores musculares, mialgias, que pueden ocurrir en el 36% de los casos, pero la fatiga puede ocurrir hasta el 51% de los casos. Puede ocurrir asimismo rhabdomiólisis con incremento de la enzima CPK y falla respiratoria irreversible. Aquí vemos unos casos, de la Universidad de Londres, en el cual vemos un paciente que falleció y en que se observa la alteración grave de su sistema, de su cerebro, y vemos microfotografías donde se observa los virus dentro del tejido cerebral, y aquí vemos una resonancia en el cual se observa una lesión a nivel del hipocampo que recuerda a la encefalitis herpética. Aquí vemos un caso gravísimo también de esta serie de UCL, en el cual se observa lesiones a nivel de tálamo y a nivel diencefálico. O este caso con un cardioembolismo en el cual hubo un infarto de la arteria cerebral media. Ahora bien, en el caso de long COVID se han reportado ahora la importancia después de tener un COVID, incluyendo leve, moderado o severo. En este estudio de Lancet podemos observar que la fatiga ocurrió en el 63%, muchas veces asociado a alteraciones cognitivas, de memoria, de atención, o trastornos del sueño, 26%, o trastornos del olfato, 11%, o alteraciones del gusto, 7%, mareo, 6%, de tal manera que muchas de las manifestaciones son neurológicas. Este es un paciente nuestro, hondureño, de 63 años de edad, a quien le pedimos la autorización para presentar su caso, quien dejó posterior al COVID moderado un temblor importante y alteraciones cognitivas que duraron por más de una semana. O esta colega, una médico a quien yo pedí su autorización igualmente, con un trastorno cognitivo leve, una mujer de 43 años, brasileña, quien tenía problemas cognitivos que le dificultaban su práctica médica. Finalmente, las conclusiones. Los mecanismos neuropatológicos que subyacen a la infección por COVID pueden ser varios, incluyendo el daño vascular directo, el para y postinfeccioso. Las complicaciones neurológicas pueden ser heterogéneas, ocurriendo en forma significativa en un porcentaje entre el 30 y 69%, y el síndrome de fatiga post-COVID asociado a las manifestaciones cognitivas puede ser tan alto como el 63%. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Medina, por esa trayectoria tan relevante y tan importante de hablarnos sobre, sobre todo lo que tiene que ver con las consecuencias neurológicas. Y casi un 70%, o sea, ese es un dato muy valioso, muy importante que hay que considerar. Así que yo estoy segura que al final tendremos algunas preguntas para usted para entender un poquito más sobre el long COVID, que creo que eso es muy clave para la audiencia. Entonces pasamos a la presentación del doctor Carlos Acevedo. También el doctor Carlos Acevedo es director, tanto como el doctor Marco Tulio Medina, ambos directores de los centros colaboradores, y son fantásticos colaboradores, valga la redundancia, con la OPS, que sin su ayuda, todo lo que se ha podido lograr en Latinoamérica, cuando se habla de epilepsia, estamos hablando de los centros colaboradores que nos han podido apoyar para poder poner la epilepsia en la agenda internacional de la organización. Pasamos al doctor Carlos Acevedo, desde Chile, como mencionaba anteriormente, es neurólogo infantil y nos va a estar hablando sobre la epilepsia y COVID, los desafíos y las experiencias y los desafíos, ¿no? Doctor, adelante. Gracias, doctor Medina. Es posible que tengamos que ayudar a cargar la presentación del doctor Acevedo. ¿Nos escucha?
Es la última presentación que tenemos. Si no, la pasamos por el video, Martín. Doctora Acevedo, tiene que, no lo escuchamos, tiene que quitar abrir el micrófono, por favor. Lo vemos, pero tiene que abrir el micrófono. Adelante. Sí, solo abra su micrófono o tal vez lo podemos hacer hasta un mute. ¿Listo? Marta, ¿nos puedes ayudar? Ahora sí, claro. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí. Adelante, muchas gracias. Bueno, pero tengo los diapositivos, por favor. Doctora Acevedo, otra vez, comparta su pantalla como hizo anteriormente. ¿Ya? Ok, no. No importa. Okay. Ahí está. Ahí estamos, Ahí ahí está. estamos. Vamos muy bien, muchas gracias. Adelante, Ya, doctor. bueno, Adelante. disculpen por las dificultades técnicas. Es un gusto y un honor compartir con ustedes. Debo decir en primer lugar que no tengo ningún conflicto de interés y debo reconocer que nosotros estamos encantados de trabajar junto a OPS OMS, con Marco Tulio ya 20 años juntos, y realmente es una espalda muy sólida y una guía que nos ilumina y nos permite avanzar en nuestras ideas y en nuestros proyectos. A ver. A ver. Quedamos pegados con el avance de los diapositivos. Solamente presione para seguir avanzando. Todavía tenemos la primera diapositiva. Ah. Sí, eso es lo que... La primera diapositiva. Allá. Ahí está. Bueno, en primer lugar, les voy a dar los mensajes más importantes que deseo entregarles, que son muy distintos al aspecto neurológico, que es terrorífico y que no se le ha dado tanta importancia, sobre todo el long COVID. Bueno, en primer lugar, no existe evidencia científica que sugiera que las personas con epilepsia tengan un mayor riesgo de contagiarse con COVID-19 o tener un cuadro clínico severo, salvo casos en los que se estén utilizando corticoides o inmunosupresores. Tampoco existe evidencia científica que sugiera que las personas con epilepsia tengan mayor efectos adversos al vacunarse contra el COVID. Tampoco hay evidencia científica que la vacunación COVID-19 pueda gatillar crisis epilépticas, excepto cuando existe hipertermia. También el COVID-19 genera frecuentes, desde leve a severas alteraciones de la salud mental de los afectados y su entorno familiar. Y el tratamiento ambulatorio en las personas con epilepsia debe incorporar un concepto esencial, que lo teníamos un poco olvidado, que debe ser integral y además introducir la telemedicina como una atención especial en este periodo de pandemia. Aquí nosotros les muestro, esto es de abril, fines de abril de este año, el impacto en millones de casos y en la cantidad, pero brutal, de muertos que se han producido y que se han incrementado en los países más grandes, en Colombia, en México, en Argentina, en Brasil, y que nos entrega un enorme desafío
de cómo enfrentar la pandemia en Latinoamérica, acorde a nuestros recursos y a nuestra realidad, contando naturalmente, como les decía, con el soporte de la OPS-OMS. ¿Qué ha sucedido? A todos nos pilló con las manos arriba. En Chile, por ejemplo, habían 1.100 camas para UTI y en este momento tenemos alrededor de 5.000. Por lo tanto, ha obligado a incrementar de una manera exponencial el número de camas UTI, lo cual además incorpora a lo menos 5 funcionarios, incluyendo desde el médico al auxiliar. Por lo tanto, cada cama incluye un personal de salud obligadamente. Entonces tenemos un gran déficit que se ha ido cubriendo, pero ha habido momentos en que hemos sido sobrepasados. Y además esto ha tenido, por el contacto directo, una gran mortalidad del personal de primera línea que está permanentemente con los pacientes y naturalmente el personal de atención primaria, que es la puerta de entrada de los pacientes a ser referidos a los servicios de urgencia. ¿Qué ha generado esto? Carencias graves por falta de ventiladores de alta complejidad, falta de insumos, por ejemplo, el agotamiento del midazolam, que es un sedante que se ocupa mucho, falta de oxígeno y otros. Por supuesto que esto asocia además un agotamiento físico y mental. Se estima que a estas alturas no menos de un 30% de los pacientes, de los funcionarios que trabajan en la atención de estos pacientes graves han requerido licencias psiquiátricas y hay un agotamiento físico y mental que se ha ido acumulando con el tiempo y sigue y va a continuar por cuanto la pandemia no tenemos fecha de cuándo nos va a dar un descanso. Ello ha repercutido de una manera enorme en la vida familiar, por cuanto cada persona que está en esta condición de los que trabajan en salud asociado al manejo del COVID, son una especie de misil, por cuanto a donde lleguen pueden contaminar, de forma que tienen que tener cuidados muy especiales de aislamiento, que incluyen irse de la casa, vivir en hoteles, llegar a la casa como en una de estas películas de ciencia ficción, que tienen que sacarse la ropa, tienen que bañarse, tienen que lavar los zapatos, hacerlo distante de la gente de la casa. Por lo tanto, realmente para ellos son unos héroes con lo que están viviendo en este momento. La falta de personal ha obligado a la capacitación del personal de salud y moviéndolo de otros servicios de menor complejidad a rápidamente tenerlos a cargo de pacientes con COVID-19 en UTI o con necesidad de ventilación mecánica. Por otro lado, se ha debido recurrir desde el punto de vista de profesionales a la contratación de personal extra y de pedirle generosamente a jubilados o retirados que se reincorporen. Y se han sumado internos de medicina y de otras carreras de la salud como elemento de apoyo a la carencia de personal especializado, lo cual, entre otras cosas, significa que en la medida que aumentan los casos y aumentan el tiempo, pese a que se ha ido adquiriendo una gran capacidad de manejo y se ha ido aprendiendo qué complicaciones hay que prevenir y cómo enfrentarles, entonces esto ha saturado el sistema y se ha generado momentos muy difíciles. Por supuesto, tenemos también aquí la telemedicina. La telemedicina es una herramienta extraordinariamente útil y que es de uso creciente. Puede ser simplemente por teléfono,
puede ser vía plataformas, puede ser videoconferencias, siendo esta última la más usada, que es lo más parecido al contacto médico-paciente a través de imágenes. Sin embargo, no existen grandes diferencias en los resultados en el control de la pandemia y permiten, por otra parte, visualizar los videos de las crisis, particularmente porque a través de los teléfonos inteligentes se pueden hacer videos y ustedes pueden, además de los síntomas, ser testigos de las crisis, lo cual es una ayuda enorme en los diagnósticos. Y existen plataformas múltiples para realizarles, de la cual Teams y Zoom son las más frecuentes y muchas de ellas son gratuitas. Pero tiene algunos problemas. ¿Cuáles son las limitaciones? Que se necesita disponer de la tecnología de los medios electrónicos y las personas necesitan tener las habilidades necesarias para su uso. Por lo tanto, se ha producido un tremendo desarrollo del área electrónica y de aprendizaje para que las personas puedan seguir el ritmo de lo que es la pandemia. Y esto cuesta plata y no siempre se dispone. La telemedicina tiene otra limitación, que en las epilepsias crónicas y sobre todo aquellas que tienen un buen manejo, este 70%, es más fácil porque son controles de pacientes conocidos. Sin embargo, en el caso de debut de las epilepsias o en el caso de las epilepsias complejas, es necesario un equipo y muchas veces atención presencial, que tiene necesariamente que contar con un equipo médico coordinado y con una planificación del manejo de los pacientes y con una enfermera dedicada a la coordinación y seguimiento y registro. En ocasiones también la telemedicina requiere, de acuerdo a si es un niño, por ejemplo, o si se trata de una persona que tiene crisis tónico-clónica generalizadas o tiene alguna discapacidad, que siempre en la telemedicina requiere que sean 2 personas con el acompañamiento. Permite además algo muy importante, que es que la telemedicina puede llegar a distancias, o sea, permite evitar el viaje de las personas y permite acceder incluso a sitios muy distantes donde incluso ni siquiera hay un médico que pueda ver el caso. Y permite por lo más contar con un recurso que hemos aprendido hace muchos años, que es esencial, que son el rol de las enfermeras dedicadas al manejo de la epilepsia, que en esta pandemia han mostrado una presencia que es esencial, ya sea presencial o virtual, la que dan una mirada global al grupo familiar y permite detectar y monitorizar sobre todo las comorbilidades, por cuanto los grandes huérfanos de esta pandemia han sido las enfermedades, por ejemplo, como mencionaba Marco Tulio, del síndrome metabólico y otras enfermedades respiratorias, articulares, etcétera, en que han quedado relegadas a un segundo plano porque todo el personal se ha dedicado a atender las necesidades y requerimientos de los diagnósticos precoces y de las hospitalizaciones de las complicaciones de COVID. Ello necesita entonces reforzar y educar en el manejo domiciliario de las crisis epilépticas, por cuanto las enfermeras tienen la capacidad de indicar las medidas universales para la atención de una crisis mayor con convulsiones y, por supuesto, cuando hay que hacer aplicación de algún medicamento de rescate, reforzar su buen uso. Además de aquello, verifican el cumplimiento estricto de las indicaciones del tratamiento y, por supuesto, esto es coordinación con los médicos tratantes, especialmente ahora que se usa más la vía electrónica, todo queda registrado y todos tienen acceso a lo que hace el del frente. Por lo tanto, en este punto remarcamos que las enfermeras
son esenciales en el manejo integral de la pandemia del COVID. Ahora, como les decía, se produce con interrupción de los controles médicos de enfermedades crónicas transmisibles, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares y otras. Y por supuesto, en la situación de las epilepsias se pueden suspender los exámenes esenciales o diferir para su diagnóstico y manejo más adecuado. Exámenes como el electroencefalograma, el escáner, la resonancia magnética de cerebro, y qué hablar de los estudios prequirúrgicos que requieren un personal de varias personas que están permanentemente al lado del paciente, del cual no se dispone. Y además, por supuesto, el insumo esencial para el tratamiento de la epilepsia, que son los fármacos antiepilépticos, hay una dificultad de acceso, ya sea por quiebre de stock que se ha producido por los atrasos de las importaciones y por las cuarentenas y por la dificultad de acceso a retirar los medicamentos y las consecuencias que tienen ellos en el incremento de las recaídas. Ahora, aquí hay un ejemplo práctico en un estudio hecho en España durante 2 meses en una clínica en especial, especializada en el manejo de pacientes y en el seguimiento. Patients with epilepsy to follow up on the crisis. ¿Qué vieron? Alrededor de un 10% de incremento en las crisis y aparición de síntomas del área de la psiquiatría de una manera casi permanente por ansiedad, depresión e insomnio, lo que se acentuó en los casos en los cuales las personas no podían salir a trabajar o no tenían ingresos económicos, lo cual se asocia a incremento, a disfunciones de la vida familiar, violencia y modificación de los roles, por cuanto el hecho de que se encuentre toda la familia confinada por meses o más de un año genera situaciones muy terribles, que es obviamente una área que no podemos olvidar y que requiere una intervención de salud mental como parte protagónica del manejo de estos pacientes. Ahora, el COVID-19 no hay evidencia que diga que se originan enfermedades psiquiátricas en niños o adultos. Se puede observar, sí, en las epilepsias, en las personas con epilepsia, síntomas psiquiátricos debidos al distanciamiento físico-social, cuarentena y aislamiento. Y obviamente las personas con epilepsia y trastornos psiquiátricos y epilepsia deben mantener sus medicaciones regularmente. Ahora, afortunadamente la mayoría de los psicotrópicos y antiepilépticos son seguros en cuanto al riesgo que puedan gatillar crisis. Sin embargo, deben, como todos los neurólogos entendemos, dependiendo del tipo de medicamentos, se pueden producir interacciones riesgosas, lo cual debe ser algo que afortunadamente los especialistas tienen los conocimientos cómo prevenir. Ahora, ¿qué mecanismos podemos asociar a la generación de crisis? La encefalitis, el accidente cerebrovascular, la hipoxia, trastornos metabólicos sistémicos agudos, falla multiorgánica, interacciones medicamentosas, realmente la cantidad de fármacos que consumen estos pacientes complejos es enorme. La tremenda inflamación que se produce en el cerebro. Y por lo demás, además, algunos de estos pacientes tienen que ser monitorizados por cuanto las crisis pueden ser clínicas, pero también pueden ser subclínicas. Ahora, aquí les muestro una sugerencia de manejo de la condición de aparición de una crisis y en las causas más, estados o causas más frecuentes. Partamos por la lista. Estado epiléptico, visto desde la atención primaria.
servicio de urgencia directamente. Crisis en racimo, directamente al servicio de urgencia. Primera crisis no provocada, dentro de la semana debe ser atendido por el especialista. Primera crisis provocada, que va a tener una causa sintomática, directamente a servicio de urgencia. Recaída aislada en un paciente que está en tratamiento, debe consultar al especialista, pero tiene un rango de una semana como plazo máximo, sugerimos. Recaída por cambio de tratamiento también en el lapso de la semana debe ser controlado por el neurólogo. Suspensión de tratamiento, una semana para ser controlado por el neurólogo. Primera convulsión febril, servicio de urgencia, sobre todo para descartar en muchas ocasiones el riesgo de meningitis aguda bacteriana. Y la recaída de la convulsión febril, ello es mucho más simple, por cuanto se requiere otro episodio febril y ya se tiene el diagnóstico hasta un mes. Ahora, en cuanto a la vacunación y el COVID-19, no existen advertencias de contraindicaciones o interacciones para vacunarse por el COVID-19, cualquiera de las distintas vacunas que existen. Y tampoco existen interacciones descritas con medicamentos utilizados en el manejo de la epilepsia. Sin embargo, en aquellos casos con comorbilidades importantes de la epilepsia, sobre todo en las epilepsias refractarias y encefalopatías epilépticas, deben ser considerados en el momento en que se inicia la vacunación, al igual que el personal de salud, como prioritarios en la fila del esquema de vacunación. A otro ángulo que debemos considerar es qué ha pasado en Latinoamérica con respecto a este flagelo que nos ha afectado. Me comuniqué con distintos países para tener una impresión de cómo lo estaban manejando y qué problemas tenían. En general los problemas son comunes y ya lo hemos visto, que son la saturación de los equipos, las carencias y la tremenda mortalidad que se produce. Les voy a mencionar dos ejemplos. Uno de ellos, El Salvador, un país dentro del esquema con bajos recursos económicos y en el cual la Liga Salvadoreña contra la Epilepsia tuvo un rol esencial en ayudar a manejar la pandemia. Ellos hicieron un trabajo enorme. Allá existen 50 neurólogos, de los cuales hay 2 epileptólogos de adultos y 1 de niños. Y ellos se encargaron y echaron sobre sus hombros, junto con la Liga, un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, en el cual hicieron cursos dirigidos a la atención primaria y distribuidos a todo el país por parte del Ministerio. Y por su parte, la Liga hizo una enorme cantidad de contenidos educativos en forma de cápsula, las cuales a través de los medios de comunicación los dieron a conocer para que la gente se informara y a su vez ellos presencialmente dedicaban tiempo como voluntarios gratuitos a ayudar a solucionar problemas que la gente frecuente pregunta y además asesorar al ministerio para que los cursos que se hicieran tuvieran una llegada práctica. De allí que esto muestra la importancia que tienen las ligas y el enorme valor de ser voluntario y de tener nuestro tiempo libre dispuesto a ayudar a las personas con epilepsia y lograr resultados que disminuyen la morbimortalidad del coronavirus. Sin embargo, esto también tiene otro ángulo. Usemos, por ejemplo, el ejemplo de Colombia. Este también está en Argentina y también en Chile, que existen leyes que ayudan de manera selectiva a las personas con epilepsia. Desafío enorme que tenemos que superar en nuestra región. Por cuanto Colombia tiene una ley específica
para la epilepsia que garantiza los derechos humanos de las personas y garantiza acceso a un tratamiento eficaz, oportuno, y garantiza la provisión de fármacos por el Estado, y constituye un ejemplo práctico de una larga lucha de alrededor de 10 años en que Jaime Fandiño, a quien ven aquí, logró la aprobación de esta ley. Ahora, en Chile, nosotros tenemos la suerte de contar con el 80% de la población que es atendida por los servicios de salud, que tiene un programa nacional de epilepsia que les da acceso a los casos no refractarios, a la atención profesional, a los exámenes y a los medicamentos en forma gratuita. Y para el 20% de los pacientes que son parte de los sistemas privados, existe una ley que les garantiza las mismas ventajas y los medicamentos en ocasiones a valores reducidos, pero todo el resto está garantizado, y dentro de 30 días cualquier persona que debute una epilepsia tiene que ser atendido, y de ahí entra una red de profesionales que lo van a seguir hasta que termine su tratamiento. En la Liga inmediatamente captamos la gravedad de lo que era la pandemia, y por esa razón se generó un equipo de trabajo multiprofesional, una especie de task force para enfrentar la pandemia. Y se tomaron medidas inmediatas. Por ejemplo, la implementación de la telemedicina como algo inmediato. La venta online de medicamentos con entrega de ellos a domicilio, a un costo reducido o gratuito para las personas con epilepsia. Y educación virtual permanente a través de cursos o webinarios como este, casi semanal o quincenalmente, abiertos y gratuitos para no solo Chile, sino que además para Latinoamérica. Y naturalmente sucedió algo muy especial, que tuvimos una demanda enorme de telemedicina para salud mental, incluso mayor que lo que es el requerimiento del neurólogo. Por lo tanto, el COVID ha producido un cambio enorme en el manejo de las personas con epilepsia. Por ejemplo, la telemedicina. Y se ha registrado entonces un incremento enorme en el cual más del 50% de las atenciones son por telemedicina, y se ha detectado a través de ello las fallas en el manejo de las crisis y las irregularidades en el tratamiento. Por lo cual pensamos que es necesario generar un nuevo paradigma en el cual el manejo de los pacientes debe ser integral, dándole relevancia a la salud mental y incorporando de manera regular, en forma habitual, la telemedicina, ya sea directamente con el paciente o con un médico al lado del paciente, para garantizar el éxito de los tratamientos. Por otro lado, las ligas y las asociaciones relacionadas a la epilepsia en latinoamericano han dado el ancho, y con el apoyo técnico de la OPS-OMS son una herramienta importante en la solución de los inconvenientes que se producen con las epilepsias, y esta actividad en que estamos en este momento es la mejor prueba de esta colaboración. Y nosotros entonces queremos decirle a todos ustedes que este desafío tenemos como buscar soluciones, a veces sin los medios, pero con el corazón, y eso lo estamos haciendo, y espero que esto le permita a ustedes tomar fuerza para seguir adelante, porque esto es para rato. Muchas gracias. A usted las gracias, doctora Acevedo. Nosotros desde la OPS estamos, como usted sabe, totalmente comprometidos también para que unamos fuerzas
para poder reducir las brechas. El tiempo es muy valioso para todos y queremos respetar la oportunidad que nos han dado para estar con nosotros. Así que antes de concluir, quisiera solo que, si me permiten, leerles unas en el chat. Aparece de parte de la licenciada Catharina Cuellar, nos dice sobre felicidades por tu libro, Micaela, y mil gracias por contarnos tu experiencia y ponerle cara a este tema de forma personal. Esto por un lado. Y luego también tenemos una pregunta acá. Voy a ver si la hago más. ¿De dónde? Muy inspiradora palabra de Micaela, Sofía Ventazo. Felicitaciones a ella y a su familia. Felicitaciones a ella y a su familia. Felicitaciones que claridad y precisión es fundamental considerar magnitud de las alteraciones, pues tenemos muchísima población que no da peso a la atención de secuelas. Entonces, ahí ya dan las felicitaciones. Y luego, también había una pregunta que me parecía muy clave. Una es, un paciente infante con episodios de convulsiones por fiebre puede tener un daño neurológico permanente si presenta COVID moderado. Esa es una pregunta. No tenemos mucho tiempo, así que voy a leer la segunda pregunta y vamos a cerrar con esto para darle tiempo al doctor Mario Alonso. Había una pregunta muy interesante sobre si había algo sobre Colombia, Bolivia, perdón, algo sobre Bolivia. Muy interesante la exposición de long COVID. ¿Será que existe algún estudio en curso en Bolivia? Entonces tenemos esta pregunta, una sobre el infante con episodio de convulsiones por fiebre, que puede tener un daño neurológico permanente si presenta COVID, y la otra si la exposición de long COVID existe en algún estudio en Colombia. ¿Alguien la puede contestar? Yo podría contestar, dejaría luego a mi distinguido amigo, el doctor Carlos Acevedo, sobre el tema de las convulsiones febriles. En relación a los estudios de long COVID, actualmente se está llevando a cabo un estudio que se llama ENERGY, en el cual colabora el grupo latinoamericano. Particularmente está involucrado Chile, Honduras, México y Brasil. Se ha invitado a Bolivia, es con la Academia Europea de Neurología y que corresponde a las complicaciones neurológicas y las del síndrome de long COVID. Tengo entendido asimismo que en el caso del doctor Camargo, Mario Camargo, en Santa Cruz, en Bolivia, están también evaluando esta situación. Yo creo que esto amerita en general una vigilancia cuidadosa, dado las complicaciones que genera el COVID, particularmente el síndrome de fatiga y los trastornos cognitivos. Muchas gracias, doctor. Por los tiempos que tenemos, creo que no vamos a poder responder todas las preguntas, pero espero que podamos irlas respondiendo, las vamos a compilar y luego se las mandamos. Yo quería darle la oportunidad al doctor Mario Alonso, solamente si le parece bien, doctor Acevedo. Muchas gracias. Quisiéramos, porque ya son las 12:18 y prometimos terminar a las 2:15, pero me gustaría definitivamente tener la oportunidad de escuchar las lecciones, ¿cómo se llama? El summary, las lecciones aprendidas que tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Mario Alonso. Muchas Adelante, gracias, doctor. doctora Claudina Cayetano. Seré breve. Yo creo que de las cosas más importantes que se tocaron el día de hoy es el hecho de la demostración del impacto de los servicios de salud con este problema de salud pública que es el COVID y las repercusiones que tiene o las consecuencias de esta enfermedad que provoca alteraciones psiquiátricas, como bien se mencionó, así como alteraciones neurológicas y sociales. Además, enfatizar el hecho que el 80% de las personas con epilepsia viven en países con ingresos de renta baja.
Debemos fortalecer la atención primaria y tener suficientes fármacos antiepilépticos para el manejo de la enfermedad. Por cierto, también es muy importante reducir el estigma, educar a las personas con epilepsia. Sabemos del plan de acción que se inició y que está en revisión desde noviembre de 2020. Y por supuesto, en la charla que nos da, brillante charla que nos da Marco Tulio Medina, donde habla de la patofisiología del COVID-19 con sus repercusiones en sistema nervioso central y periférico, así como sus manifestaciones agudas y crónicas, y por supuesto también sobre las complicaciones. Por otro lado, la caracterización de este coronavirus es del tipo beta, y que la organización del coronavirus la ha explicado de manera magnífica, así como su replicación, el origen del mismo, la fisiopatología de la respuesta inmunológica, la liberación de citoquinas y, por supuesto, este síndrome metabólico que afecta a una gran cantidad de personas en general. Por supuesto, también las alteraciones de la disfunción endotelial y las manifestaciones neurológicas múltiples, ya síntomas leves o severos, con varios tipos neuropatológicos y el síndrome post-COVID. Luego, el doctor Carlos Acevedo nos hace una recapacitación y una recapitulación de que las personas con epilepsia no hay mayor riesgo de padecer COVID. También nos hace énfasis en que las vacunas no tienen una repercusión negativa en ese sentido, y las vacunas se puede utilizar en las personas con epilepsia sin problema alguno. Vale la pena y huelga la pena decir que en aquellos pacientes, personas con epilepsia que tengan un síndrome febril, etcétera, vale la pena tener el manejo adecuado de estos para evitar que puedan presentar una crisis. Sabemos que tenemos una saturación en todos los países, por lo menos en Latinoamérica, de los servicios hospitalarios. Tenemos un déficit de camas, que lo ha explicado muy bien Carlos. Gran mortalidad del personal de primera línea, sobre todo en nuestro país, México, que ha padecido esto de manera violenta. La falta de insumos y ventiladores, el agotamiento físico y mental del personal de salud. Hay que mejorar la capacitación de las personas del gremio en salud y contratar una personal extra en algunos casos es muy importante. Nos hizo ver también las características de ventajas y limitaciones que tiene la telemedicina, pero es una herramienta que yo creo que deberíamos de promocionar de manera específica. Y, por supuesto, el rol de enfermería en la telemedicina. Creo que eso es muy importante decirlo y volverlo a repetir porque juegan un papel primordial. Por supuesto, las consecuencias del confinamiento, cuáles han sido las repercusiones biopsicosociales del individuo, y luego nos ha descrito este trabajo español en el que ha habido un aumento de crisis del 10% en personas que padecen epilepsia, que hay alteraciones de ansiedad neuropsiquiátricas del 29%, depresión del 28%, insomnio del 28% también, y por supuesto una reducción significativa del ingreso per cápita, de tal manera que la afección de la salud mental es muy importante y en eso debemos ahondar y abundar para el beneficio de todas las personas con epilepsia. Ese sería el resumen, Claudina, de mi parte. Y congratularme de estar con ustedes y de pasar un extraordinario momento y gratas charlas. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mario Alonso. La verdad es que tuvimos panelistas de lujo
y esto es un gran placer siempre para nosotros desde la OPS. Son las 12:24, vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, definitivamente que quiero darle las gracias, como mencionaba el doctor Mario Alonso, sobre el plan de acción que estamos revisando. Le quiero dar las gracias a nuestro colega, el doctor Jorge Rodríguez, que también nos acompaña y que ha sido, bueno, fue jefe de la unidad de salud mental y siempre ha sido un colaborador también con nosotros. Definitivamente, como decía, los panelistas de lujo, doctor Acevedo, doctor Marco Tulio Medina, no hay mucho tiempo, pero les agradecemos definitivamente todo lo que hacen por estar con nosotros en este webinar, y a ti también, Miki, muchas felicitaciones. Nos gustaría tener el acceso a tu libro para poderlo promocionar, leerlo, conocerlo, así que eso también sería fantástico para nosotros. Los traductores, excelente trabajo que han hecho, traducción de señas, muchísimas gracias. Yo tengo que aprender a decir como gracias con las señas, que nos encanta que podamos tener esa oportunidad de hacerlo. El personal de apoyo administrativo, nuestra colega, la señora Coeb, muchísimas gracias. Al jefe de unidad, Renato, a ti también las gracias. Y a todos ustedes por estar con nosotros tan temprano para algunos y tarde para otros, pero a todos ustedes de corazón, muchas gracias por esta oportunidad de acompañarnos. No sé si hay alguna otra palabra de último, Renato. No, muchas gracias a todos. Creo que es un tema muy importante, muy relevante hoy en día. Agradezco mucho los amigos de los centros colaboradores y a todos que participaron acá. Que tengan un buen día. De nuevo, muchas gracias. Gracias. Estaremos enviando entonces las presentaciones y la grabación. Hasta luego. Buenas tardes, buenos días. Chao. Oops.